Buenas noches, gracias por acompañarnos la noche de este martes. Desde hace un mes le hemos aquí informado sobre los ataques contra transportistas en el Estado de México. Hoy fue detenido uno de los implicados en estas agresiones. Esta es la primera combi que fue incendiada por extorsionadores en el Estado de México. Los hechos ocurrieron el 13 de marzo alrededor de las 11:30 de la noche, en el pueblo de Los Reyes, Acosaca, en el municipio de Tecámac. El conductor fue secuestrado y liberado 2 días después. Ahí están los tremendos fuerzas bomberos apagando la combi encendida. 4 días después ocurrió otro ataque. A la 1:40 de la madrugada, 2 hombres llegaron en un vehículo compacto blanco Ford Fiesta Icon a la casa de un chofer en un fraccionamiento en el municipio de Zumpango. La imagen quedó registrada por la cámara de la unidad. Los agresores bajan del auto, se acercan a la combi y le prenden fuego. Luego escapan. Al día siguiente, otra combi fue atacada con una granada de gas en Tecámac. ¿Por qué no ha pagado mi chavo? No te preocupes por corazón. Por usted no te pedo. Hágase con cuidado, chico. Hágase, papito. Hágase, no hagas pedo. En un mes han incendiado 14 de nuestras unidades. Han secuestrado un operador de los nuestros. Han baleado a otros 2 y lamentablemente asesinaron a quemarropa a otro conductor. Ya pasó un mes desde que comenzaron estas agresiones y hasta hoy solo un atacante ha sido detenido. Se trata de Óscar Ernesto, de 18 años, el hombre que el 18 de marzo lanzó una granada de gas a una combi en Tecámac. Esto para presionar a un conductor que no había pagado una extorsión. Óscar Ernesto fue detenido con una pistola. También lo investigan por robo a pasajeros del transporte público. Pero los transportistas no están tranquilos. Saben que hay más personas involucradas en estos ataques. A más de un mes que empezaron estos acontecimientos, la Fiscalía del Estado de México ha declarado que ya se tienen identificados a los integrantes de una banda sin que hasta hoy haya respuesta que nos lleve a estar tranquilos y a llevarle esa misma tranquilidad a nuestros operadores. Por ello, es que exigimos de una vez por todas al gobernador del Estado de México soluciones inmediatas, que ponga a trabajar a todas sus áreas involucradas en el gobierno ante esta problemática. Las extorsiones a transportistas les ha generado pérdidas económicas por 7 millones de pesos y materiales por 14 unidades dañadas, además del miedo. Esto ha afectado psicológicamente al resto de nuestros compañeros del volante, ya que actualmente el medio ha causado que un 40% de los operadores hayan decidido abandonar su trabajo por temor a ser secuestrados o, lo peor, asesinados. Los transportistas de Ecatepec, de Tecámac, de Zumpango afirman que durante este mes dejaron de trabajar hasta el 50% de los choferes por miedo a ser víctima de los extorsionadores. También aseguran que los choferes que siguen operando prefieren trabajar de día, por lo que el servicio comienza a escasear después de las 8 de la noche. Otro sujeto que extorsionaba a transportistas fue detenido en Ecatepec. El hombre, quien fue identificado como Jesús Guadalupe, de 20 años, presuntamente prendió fuego al parabrisas y cofre de 3 vehículos del transporte público el 3 de abril. Los vehículos estaban estacionados en la central de abasto de Ecatepec. El hombre también es acusado de dispararle a un chofer que quiso impedir que incendiaran su combi. El detenido fue ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Bueno, vamos a ver estos 2 videos, 2 casos de abuso de policía en la Ciudad de México. Primero este caso, hoy se divulgó este video donde se ve a policías someter a un repartidor de Uber Eats que viajaba a bordo de su motocicleta. Los policías forcejearon con el repartidor hasta que le quitaron la moto. No se sabe en qué parte fue. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que desde el domingo investiga la actuación de los policías para determinar si cometieron algún tipo de abuso. Pues quedó en el registro de video. Ahora
ahora vamos a ver este otro caso. Un policía de tránsito de la ciudad fue detenido, presentado ante el Ministerio Público por presuntamente atropellar a una mujer de 62 años. Y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el policía viajaba ayer a bordo de una patrulla con la sirena y luces encendidas sobre la avenida División del Norte a la altura de la calle Clavelinas. La mujer atravesó la vialidad y fue embestida por la patrulla. Paramédicos trasladaron a esta mujer a un hospital. Bueno, la Fiscalía de Morelos informó que ya tiene identificados a 2 presuntos responsables de la balacera que dejó a 5 personas muertas, entre ellas 3 menores de edad y varios heridos en Cuautla y en el estado de Morelos. La Fiscalía también aseguró que al momento del ataque en el restaurante Los Estanques, el lugar tenía más o menos un 50% de ocupación de comensales. Aclararon que los peritajes demostraron que los agresores iban contra 2 familias que convivían en un área privada dentro del restaurante. Por su parte, el comisionado de Seguridad de Morelos, Raúl Ortiz, confirmó que los médicos fallecidos en el lugar pues convivían con Raimundo Castro, jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo dice la Fiscalía. Con respecto a que si había una persona ahí conocida, lo que sabemos es que sí, ahí estaba y que a la hora de los disparos salió huyendo. No sabemos hacia dónde fue. Hay algunos indicios, pero sí sabemos que ahí estaba, específicamente el RAI. Bueno, y particularmente el comisionado de seguridad. El vocero del Colegio de Médicos de Morelos, Omar Cerezo, pidió a la Fiscalía del Estado de Morelos no involucrar al gremio médico en su conjunto, luego de que se supo precisamente que esos doctores habían estado reunidos con integrantes del crimen organizado. El Colegio de Médicos de Morelos insistió en que a sus integrantes no les gusta verse involucrados en estos actos delictivos, se desmarcan totalmente de los médicos que ya están muertos. Anoche veíamos cómo los 400 bomberos de París lograron controlar el fuego, salvar la estructura de la Catedral de Notre Dame, y hoy el presidente Macron reiteró su llamado a reconstruirla, a reconstruir esta iglesia, incluso dio un plazo para lograrlo. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Horas después de la tragedia de Notre Dame, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dirigió un mensaje de esperanza al país. Lo que ayer provocó que suspendiera el discurso con el que intentaría poner fin a la llamada crisis de los chalecos amarillos, hoy fue el pretexto perfecto para hacer un llamado a la unidad nacional. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit, un projet humain. En las calles, la tristeza por la catedral se sumó a la incertidumbre social que han vivido durante los últimos 6 meses. J'ai envie de pleurer. Ouais. Ça me crée ça me bouleverse. Quand j'ai vu hier à la télé le désastre qui se vivait en direct, ça m'a complètement bouleversée. Déjà avec les événements qui se passent en ce moment, les gilets jaunes, le monde qui est sans dessus dessous, et ça en plus, je crois que c'est trop quoi.
Mientras tanto, la Fiscalía de París continúa las investigaciones y ya han interrogado a 15 trabajadores que estaban en el edificio cuando comenzó el incendio. La hipótesis principal sigue siendo la del accidente. Le procureur de la République a été très clair. Rien ne permet de penser qu'il y aurait une autre cause qu'une cause accidentelle. Mais dans tous les cas, nous avons aujourd'hui près de 50 enquêteurs qui sont mobilisés et nous étudierons tout. Et toute la vérité sera faite. Desde que el presidente Macron anunció la colecta para reconstruir Notre Dame, las donaciones de empresas, millonarios, políticos y organizaciones ascienden a más de 700 millones de euros. Y mire que quizá desde principios de siglo, desde el 11 de septiembre del 2001, no había generado tal desconcierto, tal sensación ver esta imagen, la de ayer, de esta catedral quemándose, que en fortuna pues no colapsó como lo reportamos, como queda registro en la imagen y allá pues en París para muchísimas personas que han ido a verlo, pero recordó cómo las Torres Gemelas en aquel momento se estaban quemando y colapsaban. Creo que desde ese momento no había una imagen que pudiera equipararlo y generar ese sentimiento de desolación, de tristeza de muchísimas personas, que así sea del otro lado del Sena, simplemente van a ver ahora precisamente pues la catedral. Sí quedó una muy buena parte de la iglesia y ahora veremos si efectivamente les da para 5 años de reconstruirla. Vamos a ver de nuevo esta imagen. Es impresionante ver cómo quedó por dentro la catedral de Notre Dame. Se ven las pilas de escombros ahí amontonados sobre la nave central, el agujero a cielo abierto sobre el atrio, los charcos de agua en sus pisos. Vaya, pues sí termina siendo muy impresionante y muchísima gente que simplemente quiere saber qué pasó. Ahí está la parte trasera. Son iglesias muy grandes, son muy distintas a las que tenemos en América, fundamentalmente iglesias que tienen una entrada amplia, luego tienen el atrio más o menos al centro y luego tienen una continuación. En esa continuación es justamente donde se dio el centro del impacto del fuego. En fin, bueno, por cierto, este incendio en Notre Dame no dañó la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, que está ubicada en esa catedral precisamente. Bueno, además es la más visitada que tenga que ver con la Virgen de Guadalupe fuera de México. Esta catedral, o mejor dicho, esa capilla fue edificada en el año de 1949. La Virgen de Guadalupe de la catedral parisina posee una corona de oro macizo adornada de perlas y esmeraldas. Todo eso, en fortuna, resultó intacto. En otras cosas, el comisionado de Policía Federal, Arturo Jiménez, afirmó que esa institución va a fortalecer a la Guardia Nacional, garantizó que cumplirá con leyes de la nueva corporación. Estoy cierto que esta gran corporación compartirá personal, técnicas y procedimientos para fortalecer a la Guardia Nacional. Somos integrantes de una gran institución. Cumpliremos con nuestro deber en los términos y las condiciones que la propia ley dispone. Esto lo dijo en la celebración del 30 aniversario de la creación de la unidad canina durante la ceremonia en el centro, en el centro de mando de Iztapalapa, allá de la Policía Federal. Reconoció la labor de los perros de la Policía Federal que han apoyado las tareas de detección de drogas, armas, explosivos, así como la búsqueda y rescate de personas y cadáveres. Que los ejemplares nunca piensan ellos que están trabajando, ellos siempre piensan que están jugando. A jugar con él. Bien, vamos a darle un aplauso por favor a Oso. A todas y todos los que integran la unidad canina de la División de Fuerzas Federales, su desempeño nos llena de orgullo. A través de sus 30 años, la unidad canina ha escrito incontables historias de éxito.
Esta mañana le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador su postura sobre la advertencia de la oposición de que él no tiene facultad para derogar la reforma educativa. El presidente respondió que mañana presentaría un memorándum para que quedara sin efecto la reforma educativa del año 2013, en tanto se logra una nueva reforma constitucional aceptada por todos, fundamentalmente por los integrantes de la CENTE. Pero 2 horas después de terminar la conferencia, el presidente anunció en un video que ya había emitido el documento. Con esta música de fondo del organillero, aquí en el despacho, estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum para dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, y estoy aquí recomendando que se reinstale a los maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados, y estoy planteando también que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades. Bueno, pues el memorándum presidencial dirigido a los secretarios de Educación, de Hacienda y de Gobernación busca que se suspendan las medidas administrativas que derivaron de la reforma del sexenio pasado. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, instruirlo para mantener la administración de las plazas magisteriales para evitar su tráfico y corrupción. A la SEP también, ellos también deberán contratar a los egresados de las normales públicas, reinstalar a docentes que hayan sido cesados con motivo de las evaluaciones. Instruye al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, le instruye a controlar el pago a los maestros y a la nómina para evitar aviadores y corrupción. Y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, le pide agilizar el trámite de liberación de maestros encarcelados. En este memorándum, el presidente exhortó a maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener el diálogo e impedir la confrontación. Esta noche los maestros de la CENTE se reunieron en una asamblea para analizar esta propuesta del presidente López Obrador y han sido muy cerrados en expresar una opinión. Incluso mañana tenían agendado un nuevo encuentro con el secretario de Educación Pública, pero pospusieron la reunión para el próximo lunes. Lo único que se sabe es que han dicho que ellos están revisando con cautela este famoso memorándum que ellos insisten se tiene que abrogar la reforma educativa. El memorándum presidencial tampoco consiguió el visto bueno de especialistas en derecho. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, reaccionó pronto en su cuenta de Twitter y escribió que había leído el documento y que no tenía fundamentación. No cita una sola norma jurídica, dice el ministro en retiro, cuestionó y adelantó que era fácilmente impugnable. Esta tarde, el ex procurador de la República, jurista de la UNAM, Diego Valadez, alertó que la derogación de los preceptos constitucionales es una facultad exclusiva del Congreso y no del presidente. También el sector empresarial, a través del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, fue especialmente crítico a este documento y considera que las instrucciones del presidente a sus secretarios representan una abrogación ilegítima y violenta en el Estado de Derecho. Los diputados de oposición cuestionaron también esta medida del presidente, pidieron recapacitar. Legisladores del PRD, de Movimiento Ciudadano, insistieron en que el memorándum no tiene validez y que la única manera de abrogar la reforma educativa del año 2013 es con otra reforma constitucional. Pero el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo que esta medida presidencial no pretende cambiar la Constitución. Dice que solo busca reflejar la voluntad del gobierno de acabar con un capítulo que lastimó a los maestros, y en el mismo sentido el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, consideró vigente el memorándum presidencial, pero admitió que quienes consideraban que este documento afecta a derechos pueden impugnarlo. Habría que impugnarlo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es justamente lo que están analizando los diputados del PRI, del PAN, que integran esta Comisión de Educación. Primero, no tiene efectos este memorándum que hace el presidente López Obrador, no tiene ninguna, primero, una facultad para hacerlo, invade las atribuciones que tiene el Poder Legislativo, no habla de ninguna norma jurídica, no tiene un poder vinculante, automáticamente queda sin ningún efecto, parece una carta de buenos deseos. Esto no va a pasar si no es por el Congreso. Presidente, usted en su toma de protesta
juró guardar y hacer guardar la Constitución, y el hecho de que usted esté haciendo un llamado a violentarla es corrupción y es un delito. Vamos a velar por la legalidad en este país y no nos temblará la mano para ejercitar cualquier recurso legal necesario para que se sancione a aquellos funcionarios que estén violentando la ley. El debate y las negociaciones del futuro de la reforma educativa no se encuentra por ahora en el Congreso, sino en las llamadas mesas de trabajo que sostienen los maestros inconformes de la CENTE y los secretarios del gabinete. Los maestros de la CENTE demandan la derogación de la ley, no un paliativo. Hoy el pago a médicos residentes de hospitales de al menos 24 estados del país prácticamente concluyó, aunque van a seguir trabajando bajo protesta hasta el próximo 30 de abril. Mañana levantarán las asambleas en las que se encontraban luego de que los casos de adeudo pues ya son mínimos. Se iniciaron pláticas con la Comisión de Salud del Senado para definir la figura jurídica del médico residente. La pregunta para los médicos residentes de varios hospitales en el país fue: ¿están trabajando? ¿Se fueron a paro? Sus respuestas llegaron en imágenes. Trabajan, sí, pero bajo protesta. Y así será hasta que todos reciban el pago de sus becas y de un bono sexenal que les adeudan autoridades de salud locales y federales. La idea es que no se pare ni se vulnere la atención hacia los pacientes o a los usuarios de los distintos hospitales. Y sí, realmente debieran de trabajar todos los hospitales de forma normal, por así decirlo. En todo el país, 93 hospitales se han sumado al movimiento según la Asamblea Nacional de Médicos Residentes. De estos, casi el 96% ya no tienen adeudos. La Asamblea, que se distingue con moños en la solapa o listones en el brazo, confía en que los pagos continuarán dándose en los hospitales pendientes. Por el momento, los médicos residentes seguirán atendiendo sus labores en áreas críticas como urgencias, cuidados intensivos y zonas quirúrgicas. Sí tenemos un plan B, pero no esperemos llegar a eso. Realmente yo creo que nuestro movimiento ha sido muy respetuoso, hemos recibido mucha contestación por parte de las autoridades, entonces yo creo que no va a haber necesidad de escalar el movimiento ahorita. Y todavía en la conferencia de esta mañana, el presidente López Obrador insistió que esta misma semana se va a arreglar el tema de los pagos pendientes a médicos residentes. Todo parece indicar que así va a ser. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió temprano a las autoridades de salud atender y resolver las inconformidades planteadas por la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, entre las que están la falta de pago, la falta de claridad jurídica en su figura como trabajadores de hospitales. Además, la CNDH solicitó a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano de Seguro Social, al ISSSTE, adoptar medidas urgentes para garantizar la atención a usuarios y derechohabientes en hospitales que pudieran ver alterado su funcionamiento, aunque los médicos residentes han sido claros en que su manifestación nunca ha afectado a pacientes ni a derechohabientes. Las caravanas migrantes que se han detenido en Chiapas se fraccionaron y ya se dispersaron a lo largo de esa región. El gobierno federal contabiliza más o menos unos 5.800 migrantes en esa zona sur del país. El grupo más numeroso, unos 3.200, están en Huixtla. Ellos llegaron anoche a ese municipio. Este grupo se dividió. La mayoría se han quedado en las orillas del río Huixtla y mañana piensan partir rumbo a Mapastepec. Esto por un lado. Otros 300 migrantes de este grupo continúan su camino. Se han detenido a descansar a unos 5 kilómetros de este municipio. El Instituto Nacional de Migración informó que todos estos migrantes están siendo atendidos para revisar y regularizar su situación en México. El gobierno federal también explicó que hay otros 1.600 migrantes en Mapastepec. Ellos están en proceso de regularización. Hay otros 600 alojados en la estación migratoria de Tapachula y afuera de esas instalaciones unas 400 personas están en espera de ser ingresados para realizar sus trámites migratorios.
Por cierto, también Migración deportó a 148 ciudadanos cubanos que tenían condición de estancia irregular en nuestro país. Los enviaron de regreso a Cuba ayer vía aérea. Según el Instituto Nacional de Migración, la deportación se hizo conforme a procedimientos legales vigentes y en acuerdo con las autoridades del gobierno cubano. Ahí vimos algunas fotografías. Hablando de las deportaciones, también fueron retornados vía aérea otros 217 hondureños, en su mayoría familias con menores de edad, en un vuelo que salió de Minatitlán, Veracruz, a San Pedro Sula, allá en Honduras. En lo que va de abril, solo en lo que va de abril por vía terrestre, el gobierno federal, el gobierno de México, a través del Instituto de Migración, ha deportado a 4,102 hondureños. Bueno, esto es en el sureste, en Tamaulipas. También elementos del Ejército, de la Policía Estatal interceptaron un camión que trasladaba a 60 hondureños. Esto en la carretera Ciudad Victoria, Monterrey, allá a la altura del poblado de Oyama. La detención ocurrió esta mañana. El camión salió de Poza Rica, Veracruz, e iba con destino a Nuevo León. Y del otro lado de la frontera, pues esta madrugada la patrulla fronteriza detuvo a más de 980 migrantes que intentaron cruzar la frontera. Estas imágenes las dio a conocer la patrulla fronteriza. Los migrantes fueron detenidos en 3 grupos distintos que intentaron cruzar por 2 pasos en la frontera con Tucson, Arizona, y en El Paso, Texas. Todos fueron detenidos. ¿Cómo estuvo hoy? A propósito de la frontera, ¿cómo estuvo hoy el paso de los camiones y vehículos por los puentes fronterizos? En Tijuana, el cruce de Otay, que es el más afectado, ahí el tiempo de espera pues no mejora, son 5 horas para cruzar, estábamos en 7, siguen 5, es muchísimo tiempo. El puente Hidalgo Far en Tamaulipas se ha mantenido en promedio como en días anteriores, poco más de 2 horas de espera para cruzar la frontera. El cruce Laredo, Colombia en Tamaulipas mantiene un promedio de espera de 90 minutos, al igual que el puente, pues el paso del norte en Ciudad Juárez con unos 90 minutos de espera en promedio. Por cierto, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación prevé que en 2 semanas se normalice el servicio de aduanas tras el anuncio de que en ciertos puntos se enviaron ya 50 agentes aduanales para apoyar, pues agilizar el paso de las mercancías. Bueno, ¿qué más tenemos, Paola? Hoy se registraron 4 incendios simultáneos en diferentes comunidades de Oaxaca que son atendidos por comuneros y voluntarios debido a lo complejo de la zona. Oaxaca se encuentra en el 7º lugar a nivel nacional en el número de incendios registrados desde enero al 15 de abril. Además, alrededor de 300 hectáreas de vegetación y pastizales fueron consumidos por un incendio que se mantiene activo desde el domingo en la reserva de la biosfera Los Petenes en Campeche, debido a las altas temperaturas, según informó la Comisión Nacional Forestal. Y así fue como comenzó el incendio en el Cerro El Pinalque, donde las llamas y el viento provocaron que al menos 70 hectáreas de flora y fauna se perdieran, según explicó el presidente municipal de Acajete. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó nuevamente la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México. Así que tome sus previsiones porque mañana no circulan los autos con holograma de verificación 2. Todos los autos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación par, y todos los vehículos con engomado de color rojo, terminación de placa de circulación 3 y 4. Y los autos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras. Esto debido a que se registró un valor de 154 puntos de ozono del índice de calidad del aire en la estación Camarones de la alcaldía Azcapotzalco. En la ciudad de Mérida, vecinos denunciaron la formación de un socavón de 2 metros de profundidad y de 15 metros de diámetro, donde llegaron las autoridades locales para hacer una inspección. Eso es una zascadera natural que existió en su momento y se extrajo material de allá. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública cordonó el área, asegurando que se trataba de una formación natural y que la zona no corría riesgo. Trabajadores de una plataforma petrolera en Tailandia se llevaron una gran sorpresa cuando encontraron a un perro en medio del agua. Y es que esta plataforma se encuentra a más de 200 kilómetros de la costa tailandesa. Según contaron los trabajadores, vieron al animal acercarse y después de varios intentos fallidos, le lanzaron una cuerda con la que pudieron rescatarlo. Después de bañarlo, lo alimentaron e hidrataron para después llamarlo Bonrot, que quiere decir sobreviviente en tailandés. El animalito fue trasladado a tierra firme y recibido por la organización
benéfica Watchdog Tailandia, donde permanecerá por algunos días hasta ser adoptado. Permiso, Manuel. Gracias, Paola. Buenas noches. Luego de que informamos anoche que las cifras que dio a conocer el gobierno sobre las gasolineras que venden más barato en el país estaban basadas en datos viejos, hoy el presidente López Obrador reconoció que hubo problemas en la actualización y le echó la culpa a la Comisión Reguladora de Energía. Aún así, dijo, cada lunes se va a seguir dando los datos de las gasolineras que venden más barato y más caro, su quién es quién en las gasolinas. Y lo que se procuró es que la fuente pues fuese una entidad autónoma y sí puede ser que haya habido problemas de actualización. Se va a corregir, es la primera exposición y se va a mejorar, pero vamos a cuidar de que se ajuste completamente a la realidad. Vamos a cruzar esa información con datos de la Procuraduría del Consumidor para ser más precisos. Ayer la secretaria de Energía, Rocío Nale, informó que la estación con la gasolina más cara pues era una ubicada en La Yesca, Nayarit. La dueña de esta gasolinera, la señora Ividelisa Reyes Hernández, aseguró en sus redes sociales que el transporte hacia esa zona es 10 veces más caro que en la zona metropolitana del estado porque son 90 kilómetros de terracería, lo cual implica un tiempo de traslado de hasta 9 horas desde Tepic hasta la estación. Hizo un llamado al gobierno federal para que respalde a las estaciones que se encuentran en esas condiciones. La señora Reyes Hernández fue presidenta municipal de La Yesca y candidata a diputada federal por la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Y sobre esto hoy también se informó que hubo en marzo un incremento sustancial en el precio de las gasolinas. Son datos de la Comisión Reguladora de Energía que detallan que si comparamos los precios de marzo del año pasado con los de este año, la gasolina magna subió en promedio un 12%. La premium cayó un 9%. Y el diésel un 15%. Hoy la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga negó que el aumento que se ha generado en los combustibles se deba a los aspectos de logística. Dijo que más bien se debe a los impuestos que representan 40% del precio final. Guillermo Zúñiga, uno de los 7 comisionados que integran y en toda esta información el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía, renunció a su cargo hoy martes sin dar más detalles de su decisión. A través de Twitter simplemente escribió: hoy es mi último día en la Comisión Reguladora de Energía, me voy con grandes satisfacciones, profundamente agradecido con todos, con quienes tuve el gusto de compartir. Le deseo al Pleno de la Comisión Reguladora de Energía el mayor de los éxitos en su gestión. Solo se supo que el motivo de su renuncia fue asuntos personales. En la conferencia de hoy, el presidente López Obrador informó que se han creado más de 269,000 empleos de acuerdo con el Seguro Social. Y esto, lo trajo a la polémica. López Obrador aseguró que esta cifra significa un incremento nunca antes visto en 10 años para el mismo periodo. Pero de acuerdo con las cifras del Seguro Social, el primer trimestre en el que se crearon más empleos fue en el 2017, cuando se reportaron casi 378,000 plazas nuevas. El peor año en la creación de empleos de este periodo fue el de 2013, con poco más de 219,000 empleos. Como podemos ver en la gráfica, en 6 años anteriores se han creado más empleos que los creados en el primer trimestre del año. Pero a la polémica le entra el presidente López Obrador. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.